Buen día tengan todos ustedes. Mi equipo les presentará estructura argumental en algunas oraciones con verbos materiales en Guácala, que no nos toquen ni las moscas, del autor Óscar Martínez. Este trabajo fue elaborado en una colaboración de Cruz Telles Laura, Fernández Rojas Angélica y García Martínez Stephanie. Para comenzar, debemos tener en cuenta que es una estructura argumental dentro del predicado. Y según García, nos menciona: la estructura argumental de un predicado, también denominada red temática, consiste en el conjunto ordenado de los papeles temáticos que asignan a sus argumentos. En otras palabras, es el elemento clave en el proceso de selección semántica que realiza un predicado. Es así como la estructura argumental determina la valencia de un predicado. En otras palabras, es el número de argumentos que selecciona o satura la oración para que contenga un significado. Esa información es precisamente la que corresponde a la subcategorización sintáctica de un predicado. De esta manera existen diferentes procesos dentro de la selección del predicado. En este caso nosotros abordaremos los procesos materiales que construyen sucesos y acciones. Nos menciona Gio y Fernández, 2008, que son sucesos y acciones concretas, cambios que ocurren en el mundo material y que pueden ser percibidos, como el movimiento en el espacio. Un ejemplo es: ella camina por la costa. O bien, son cambios en el estado físico, por ejemplo, el lago se congeló. Ella derritió la manteca. De esta manera, las cláusulas de procesos materiales y sus participantes constituyen a una persona implicada en el proceso de conciencia, incluso en el proceso de percepción, de cognición y de afección. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo de este trabajo? Nosotros nos planteamos el objetivo de identificar la estructura argumental de los verbos materiales en el fragmento del libro Guácala, que no lo toquen ni las moscas. Para esto seleccionamos un fragmento en el cual, después de realizar una lectura rápida, fuimos identificando los verbos dentro de las oraciones. Bueno, las oraciones y posteriormente los verbos. De ahí elaboramos una tabla de contenido donde fuimos identificando los verbos y qué tipo de proceso contenía. Es así que encontramos oraciones con procesos mentales, relacionales, materiales, verbales, existenciales, modulacionales, de manera que, viendo cuál era el número que más se repetía o el proceso que más se repetía, y por medio de una gráfica es que pudimos identificar, de una gráfica y una tabla, es que pudimos identificar que los procesos materiales eran en total o contenían 28 verbos. De esta manera es que nos centramos en el análisis de verbos materiales. Y bueno, podemos observar, dentro de nuestra investigación, podemos observar que de procesos mentales tenemos 5 oraciones, relacionales 6 oraciones, materiales 28 oraciones, verbales 4, existenciales 3 y de modulación ninguno. De esta manera, obtuvimos que el 62.8% eran procesos materiales dentro del fragmento. ¿Y qué metodología utilizamos? La base teórica y técnica para el presente trabajo se basa en la propuesta de Fernando García Morca en semántica, además de complementarla con el trabajo de Elsa Gio en lingüística sistemática funcional, aplicaciones a la lengua española, donde implementamos el análisis sintáctico y de esta manera es que nos apoyamos de la plataforma ADC de la Universidad de Vigo, donde fuimos obteniendo información relevante del verbo, por ejemplo, qué tipo de proceso y en qué subcategoría pertenecía. Por ejemplo, nosotros encontramos que
dentro de los verbos materiales existían subcategorías como eran de modificación, de unión, de cambio, de desplazamiento, y dentro de estos igual encontramos subcategorías. De manera que ADC fue la estrategia o la plataforma que más utilizamos para el análisis. ¿Cuál fue nuestro procedimiento? Bueno, una vez que obtuvimos las oraciones que contenían más verbos materiales, fuimos a analizarlas semánticamente, de manera que identificamos su estructura argumental, el tipo de proceso que conllevaba el verbo y introducíamos el verbo en forma infinitiva ADC, donde este nos daba qué tipo de argumentos necesitaba el verbo para que su significado fuera saturado completamente. De esta manera es que fuimos analizando las oraciones y obtuvimos algunos ejemplos. Me permito mencionar algunos de ellos, como por ejemplo tenemos que rompen los juguetes ajenos y también los propios. Romper es un verbo de tipo material, de modificación, por lo tanto necesita el agente, quien rompe, y también el afectado o los afectados. En este caso, romper es el verbo material que, aunque no esté explícitamente, el sujeto está de forma elíptica, que son ellos que rompen. ¿Cómo podemos determinar esto? Bien, para iniciar, el verbo está conjugado y nos da de esta manera, nos da la forma de identificar quién es el agente dentro, que rompen los juguetes ajenos y también los propios. Rompen nos está dando el pronombre ellos, que en esta oración nos maneja como agente. ¿Y cuál es el afectado o afectados? En este ejemplo son los juguetes ajenos y también los propios. Otro ejemplo que podemos encontrar es: Federico me pegó un chicle en la cabeza. En este caso, tenemos que pegar o pegó es un verbo material de unión y contacto, de manera que nos pide necesariamente un iniciador, un contactado, un contactante, también puede ser un instrumento contactante y un lugar de contacto. En este caso, Federico es el iniciador, me pegó, nos está dando que me es el sujeto explícito y el contactado. Mientras que un chicle en la cabeza, un chicle se manifiesta como el contactante o bien el instrumento contactante. De forma que en la cabeza es el lugar de contacto. Y de esta manera es que el verbo pegar satura completamente su significado. Bien, también podemos encontrar que algunos verbos, ya sea por comodidad del hablante, puede ser que se omita el sujeto y aparezca de forma elíptica, o sea que no se mencione, pero por medio de la conjugación se puede identificar. Otro ejemplo donde el sujeto está de forma elíptica es: aplastaba sus pastelitos de tierra. Aunque no se menciona quién es el que lo está aplastando, se puede determinar: aplastaba sus pastelitos. ¿Quién aplastaba? Yo aplastaba. De manera que yo está actuando como agente. Y bueno, aplastaba es un proceso material de cambio y de modificación, donde necesita un afectado y un afectante. En este caso, el afectante es el agente, que aunque no se menciona,
explícitamente está de forma elíptica y es el sujeto yo, que es agente, y el afectante, mientras que sus pastelitos está actuando como el afectado o bien el paciente. Es de esta manera que nosotros fuimos identificando diferentes oraciones y analizándolas más que nada para identificar la estructura argumental dentro de estas oraciones. Ahora bien, ¿a qué resultados llegamos? Bien, nosotros pudimos identificar que el texto guácala, que no lo toquen ni las moscas, se encontraron 28 verbos materiales, siendo este el proceso más frecuente, que incluye distintas subclases de procesos físicos, materiales de espacio, cambio de hechos y comportamientos. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, son subclases que contiene el proceso material. Cada subclase tiene sus propios argumentos que lo hacen diferentes entre ellos, aunque estos pertenezcan a una macroclase. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados del análisis argumental, y aunque tengamos diferentes argumentos, pudimos observar que comparten entre ellos la aparición de elementos como el iniciador y el agente, como la entidad responsable del movimiento que causa el proceso de cambio en la oración, y este puede estar definido o no. Como ya lo explicábamos en los ejemplos, este puede estar de forma explícita o de forma elíptica. Por otro lado, también la aparición del paciente como la entidad que experimenta el proceso de cambio. Dentro del texto es constante el uso de verbos que refieren a acciones donde hay un movimiento, cambio de posición o una modificación en la constitución del ente u objeto afectado. Es de esta manera que pudimos observar que el papel de agente e iniciador estaba representado por un ente animado, quien realiza la acción. Es así que, bueno, regresando un poquito a los ejemplos que habíamos planteado, en Federico me pegó un chicle, podemos ver que el iniciador es Federico y Federico es una persona o un ser animado. De esta forma podemos identificar que el agente e iniciador es un ser animado. Para concluir, podemos decir que el análisis argumental del texto Guácara, que no la toquen ni las moscas de Óscar Martínez, se determinaron los verbos predominantes, que son materiales, mismos que, como se expresó anteriormente, construyen sucesos y acciones. En su mayoría, la narración mantiene una intención de contar un proceso y una serie de acciones. En este punto podemos decir que el autor quería narrar las acciones que realizaba el personaje principal por medio de una intención de contar un proceso, una serie de acciones y de cambios. Por ello el autor recurre a este tipo de verbos. Si bien los demás procesos se ven presentes en la estructura de la historia, estos son una minoría, marcando una diferencia de frecuencia respecto al proceso material. Bueno, hasta aquí espero que les haya gustado un poco nuestra exposición y si tienen alguna duda pueden dejarlos en los comentarios. Gracias.